Hechos capítulo 12. Vaya conmigo por favor al verso 20. Cuando lo tenga, confírmeme con amén. Yo no lo está buscando. Dios bendiga a los que lo tienen y Dios bendiga a los que están buscando. Qué bueno Dios. Por ahí alcancé a ver el pastor del cacao. Que Dios le bendiga. Dios te bendiga, líder. Qué bueno es el Señor. Creo que todos lo tenemos, ¿verdad que sí? Hechos 12:20, por ser palabra de Dios, se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blastón, que era camarero mayor del rey. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrendó. Y el pueblo aclamaba, gritando: voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Santo sea Jesús. Dígale a su hermano que está a su lado: Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Levante su manito hacia el cielo. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Padre amado, te damos gracias por tu palabra en esta preciosa noche. Dios te habla, Dios te da, Dios te sacó, Dios te misericordia. Hoy en esta noche voy a predicar tu palabra, reconociendo que tú eres Dios y que sin ti nada podemos hacer, reconociendo que tú eres el grande dentro de todo lo grande y que no hay otro como tú. Como siempre, si tú me usas, te daré la gloria, y si no me usas, como quiera, te daré la gloria, porque la gloria siempre será tuya, Señor. Hágase tu voluntad en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse todo el que tenga asiento. Quiero predicar sobre el tema: Dios sigue hablando. Santo sea Jesús. Me llamó la atención cuando vi el flyer que tenía: Dios habla hoy. Es como si tomaran el tema, Santo sea Jesús, de esa versión. La Biblia: Dios habla hoy, o Dios sigue hablando. ¿Cuánto creen que Dios sigue hablando? Santo sea Jesús. Cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, yo no sé si usted se ha podido ver con personas que le han dicho que Dios no habla. Para mí Dios sigue hablando. Santo sea Jesús. El que crea que Dios no habla para este tiempo, bueno, pues yo respeto su creencia, pero no la comparto. Dios sigue hablando. Ahora, Dios no habla a todo el mundo, y Dios no habla con todo el mundo, pero Dios habla, Dios revela. Santo sea Jesús. Aquí en el capítulo 12 del libro de los Hechos me encuentro con una historia, algo que pasó, Santo sea Jesús, en el ministerio de los apóstoles. Me llama la atención, mis amados, cómo Jacobo había sido muerto y Pedro y Juan habían sido encarcelados. Bendito sea el nombre de Dios. Inmediatamente esto aconteció, que el mismo rey lo metió preso. Santo sea Jesús. ¿Sabe qué me impresionó? Que durante ellos estaban presos, la iglesia hacía oración sin cesar por los hombres de Dios, por los apóstoles que estaban presos. Si la iglesia estaba haciendo oración por ellos, yo me imagino qué clase de oración usted cree que podía hacer la iglesia. Cuando digo de la iglesia, hablo de las mujeres que estaban encerradas. ¿Qué tipología de la iglesia? Santo sea Jesús. ¿Qué usted cree que ella oraba? ¿Cómo oraba? La Biblia no dice cómo oraba. Santo sea Jesús. Solo dice que oraba por Pedro porque estaba preso. Bueno, pues yo saco la conclusión. Yo me imagino que las oraciones que ellos estaban haciendo era pidiéndole a Dios o que librara a Pedro, Santo sea Jesús, de la muerte, que no muriera como había vuelto Jacobo, o que lo sacara de la cárcel, o que enviara a su ángel para que lo sacara de la cárcel. Podemos ver que el mismo Dios escuchó la oración de esa mujer, que es tipología de la iglesia.
mientras Pedro estaba preso, dice la palabra de Dios, cómo se apareció aquel ángel y lo sacó directamente de la cárcel, cómo se abrieron la puerta. Hoy en día usted va al aeropuerto, cualquier supermercado, santo sea Jesús, usted ve que cuando usted se va acercando, la puerta abre automáticamente. Sea Cristo glorificado. Pero ese modelo ya Cristo lo había implementado. ¿Cómo así, predicador? Hoy no se abrieron solas la puerta de la casa. Sea Cristo glorificado. O sea, ya en el sistema de Dios, eso estaba para que me entienda. Bendito sea el Dios Santo. Ahora, lo que me llama la atención es que Pedro piensa que es una visión. Cuando la puerta se abrió, él pensó que estaba viendo una visión. Pero cuando Pedro se ve ya que cruza la calle, que está afuera, es que Pedro entiende que no es una visión. Él entiende que Dios había mandado su ángel y lo había librado de la mano de Dios para que no muera. Bendito sea el poder de Dios. Vemos una oración contestada. Ahora, ¿por qué es el tema? Dios sigue hablando. Cuando usted analiza la palabra de Dios, usted se da cuenta que Dios en la antigüedad utilizaba a su profeta para hablar a su pueblo. ¿Cuánto creen en eso? Santo sea Jesús. Dios utilizaba a los profetas. También Dios enviaba a su ángel. Y los ángeles estaban como mensajeros para Dios hablar. Dios habló a Moisés de medio de la zarza. Oh, gloria al Señor. Hay muchas formas de Dios hablar. Ahora, no todos lo que usted le venga a la mente, usted puede lanzarlo como que Dios. Porque ahí es donde está el problema hoy día. Hay personas que todo lo que le viene a la mente, cualquier pensamiento, se lo atribuyen a Dios. Y creen que Dios le está hablando. Y ahí es el problema. Hay muchas formas de Dios hablar. Sabía que no todo lo que te venga al corazón tampoco puede ser Dios. ¿Cómo así, predicador? Cuando usted analiza, me llama la atención algo que Jonatán le dice a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Bueno, pues de ahí le nace a David en el corazón hacer casa a Jehová. Sea Cristo glorificado. Inmediatamente Dios tiene que mandarle un mensaje que él no le iba a edificar casa a Jehová. Pero ¿dónde nació? En el corazón. La Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién nos conocerá? Dice Dios Jehová, que escudriña la mente y prueba los corazones. ¿Sabía usted que hay gente que dice que no creen en sueño, que Dios no habla por sueño? Pero están equivocados. Dios habla por sueño. De que no todos los sueños son de Dios, eso hay que entenderlo. Pero Dios habla por sueño. Porque si decimos que Dios no habla por sueño, personas que no creen en sueño, entonces tendríamos que sacar de la Biblia a todos esos hombres que Dios se les reveló en sueño, que Dios le habló en sueño. Santo sea Jesús. La Biblia dice claro que Dios lo dejó. De una manera o dos habla Dios, pero el hombre no entiende. Y ahí te habla del sueño. Cuando cae el sueño, ¿cómo Dios habla? Bendito sea el poderoso. Ahora, de que haya personas que estén tomando el nombre de Jehová en vano, esos son sus problemas. ¿Sabía usted, mis amados, que Dios le habla hasta a los impíos? Aquí nos vamos a meter profundo, porque quizá haya personas que digan: ¿cómo Dios le va a hablar a los impíos? Depende cómo Dios le vaya a hablar a los impíos. ¿Cómo así? Explíqueme, predicador. Bueno, y cuando Dios llama a un impío, ¿no le está hablando? O dígame, Saulo era cristiano cuando se le apareció el Señor. ¿Cuál fue la voz que le escuchó? ¿Me entiende? Y Saulo perseguía a la iglesia. O sea, se puede decir que él no estaba en el camino y Dios le habla. Entonces, cuando yo no era cristiano, que hoy soy predicador, predico el evangelio, ¿cómo me habló el Señor? Yo iba caminando en el sector Barrio 5 de Abril, en un momento cuando yo pensaba que no tenía salida, apenas siendo un prófugo de la justicia, yo voy caminando toda la calle, un día por las 10 de la mañana, y yo escucho una voz que me dice: predica mi palabra. Cuando yo escucho esa voz, yo voy pasando
por lo que había un grupo de muchachitos. Yo miré pensando que eran ellos. Yo escuché esa voz clara, así que retumbó. Bueno, pero no le pongo caso, sigo caminando. Luego voy pasando por un colmado. Vuelvo y escucho la voz que dice: predica mi palabra. Miro a la gente que está en el colmado. Creo que alguien me está hablando. Santo sea Jesús. Ahora, por tercera vez, yo escuché esa voz como de estruendo que me dijo, ya no me dijo predica mi palabra, sino que predique mi palabra. Cuando me habla por tercera vez, santo sea Jesús, yo sentí que toda la piel se me engrifó. Mi alma adora a Dios. Ahora que escuche esto, cuando toda la piel se me engrifó, yo salgo toda la calle diciéndole a la gente: Cristo viene, hay que convertirse. Y yo no soy evangélico. Bendito sea el Señor. Voy diciendo a la gente: Cristo viene, hay que buscar a Dios. En eso llego donde mi abuela, que estaba como a 2 esquinas de donde había escuchado la voz. Digo: abuela, yo voy para la iglesia hoy. Yo voy a convertirme hoy. Esto se está acabando. Pero cuando yo le estoy hablando a mi abuela, se me risa toda la piel. En la casa de mi abuela hay más personas que también le dicen a mi abuela: ¿y qué es lo que ese muchacho está hablando? Mira cómo se me riza la piel. Bendito sea el Cordero Santo. Y ese mismo día fue donde yo entré a la iglesia en el barrio 5 de abril, mientras el pastor predicaba. Cuando terminó de predicar, hizo el llamado y dijo: ¿quién quiere Cristo? Yo pasé. Yo dije: yo, pastor, hasta el día de hoy. Le estoy explicando esto para que usted entienda más o menos cómo habla Dios. Dios sigue hablando. Ahora, de que Dios no habla todos los días, eso hay que entenderlo también. Y si habla todos los días, no le habla a una misma persona todos los días. Porque hay personas que desde que se levantan dicen que Dios le está diciendo. Y andan toda la calle diciendo: así dice el Señor. Y a donde quiera que van, así te dice Dios. Hay gente que el ministerio de ellos es profético, pero de ellos salen a profetizar el día entero. Alabanza. Y a todo el que ve le dan una palabra. Para todo el mundo tienen una palabra. De eso usted tiene que cuidarse. Bendito sea Jesús. Pero de que Dios habla, Dios habla. Ahora, ¿escasea la voz de Dios? Claro que escasea. Mi pregunta es: ¿por qué escasea la voz de Dios? Vamos a ver qué pasa con los vasos cuando la voz de Dios escasea. En un momento determinado dice que la palabra de Jehová había escaseado. Y ya usted conoce el Saitón. En ese momento que la palabra de Jehová había escaseado, es aquí donde Dios llama a Samuel. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero dice que la palabra había escaseado. Mi pregunta es: ¿ha escaseado la palabra de Dios en estos tiempos? Alabanza. Claro que ha escaseado. Quizá usted diría: no, varón, la palabra está ahí. Sí, la palabra está ahí. Pero es que le están sacando de contexto. Alabanza. La gente está hablando palabras que no es palabras de Dios. La gente se está inventando tantas cosas y el enemigo se ha metido como para hacer entender que Dios no hace milagros. Por eso que están apareciendo gente inventándose milagros y que vienen de parte de Dios. Los milagros que vienen de parte de Dios, usted se da cuenta cuando hay un milagro que viene de parte de Dios. Yo estaba ministrando en un pueblo en estos días y cuando me presenté que era de San Cristóbal, dije: me da harta vergüenza decir que soy de San Cristóbal, porque usted sabe lo que ha pasado en las redes,
cuando Dios me rescata, me da una familia, me da una esposa. Bueno, mi esposa es profesional. Digo, déjame yo también estudiar para ayudarla. Alabado sea el poder de Dios. Y me inscribo después del preparo. De aquí viajaba para Ana. Santo sea Jesús. Me inscribí. Ella me dijo, inscribí. Y yo me inscribí en la escuela con el fin de terminar. Santo sea Jesús. No fue ni siquiera para hacer una carrera, sino para complacer a ella para terminar. Pero ¿qué sucedió, mis amados? Yo no logré terminar. Ahora pregúnteme por qué. ¿Por qué? Yo vengo cruzando la avenida en un sueño. Y cuando vengo cruzando la avenida, como a 2 o 3 esquinas de acá, donde estaba la discoteca Raúl Montesino, cuando yo voy cruzando, yo voy con un maletín en la mano, que ayer era que llevaba los libros de preparo. Yo escucho una voz que viene del cielo. Me dice, ¿hacia dónde va? Yo miro para arriba y hablo con la voz que me está hablando. Digo, a la escuela. La voz de arriba me dice, no es tiempo para eso. De donde yo te saqué, no es tiempo para eso. Santo sea Jesús. Cuando yo desperté, yo dije, Dios mío, Padre amado, por lejos. Pero yo seguí yendo a la escuela. Le pongo una señal a Dios. Señor, si tú no quieres que yo estudie, entonces búscame predicación los domingos. Los domingos se me llenaba la gente. Dios volvió a hablarme una vez más. Pero ¿qué hice yo? Yo no agarré eso para llevarlo a los púlpitos para decirle a la persona que no estudie, porque eso fue conmigo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Entonces yo no puedo agarrar esa experiencia que tuve con Dios para pararme en los altares a decir, Dios no quiere que la gente estudie, Dios quiere que usted se prepare, que usted se capacite. Eso pasó conmigo. Entonces yo tenía que obedecer la voz de Dios, porque que Dios habla, mis amados. Hay gente que no lo cree, pero Dios sigue hablando en todo el sentido de la palabra. Ahora, para estos tiempos nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios, no la voz de los hombres. Que sea la voz de Dios, las palabras de Dios, fuerte la voz que de un hombre o de una mujer, pero que sea Dios. Hay muchas palabras que no es Dios, mis amados, y tenemos que cuidarnos de eso. Oh, gloria al Señor, pero Dios sigue hablando. Él sigue hablando. Dios sigue revelando. Miren, mis amados, yo recuerdo, yo tenía un amigo que él partió de esta tierra ya, murió. De hecho, en la actividad que tuvimos en el estadio, no la que pasó ahora, no, la que antepasada, él cantó, yo lo puse a cantar. Ese hermano, él está hablando por una compañera, y era de Yaguate. Y cuando él iba del hermano, él me dice, tú conmigo. No, yo no quiero estar en mi camino, porque él es morenito. Santo sea Jesús. Y él dice que Dios le había dicho. Dios, Señor, pero si tú me mandaste, porque ella dice que no. Él le pone una señal a Dios. Dice, Señor, yo quiero que tú me hables de esta forma. Vamos a hacer algo. Háblame, hónrame en público, delante de ella, donde ella esté en un escenario, pero que se sepa que eres tú que me estás hablando y que ella entienda, Señor, que yo soy tuyo. Alabanza, gloria a Dios. Bueno, pues, él me puso esa señal. Él estaba esperando la señal. Cuando en esos días viene un predicador, creo que fue Julio Manuel de la Visto que lo trajo, un cubano. Santo sea Jesús. Yo estuve ahí en ese evento, Rolando, sea Cristo glorificado. Y yo recuerdo que mientras Rolando estaba predicando, el Señor comenzó a usarlo, gloria al Señor. Él estaba dando un testimonio de la lengua, la que el Señor le había dado, la jerigonza, como él decía, sea Cristo glorificado. Mientras él daba su testimonio, que Dios comenzó a usarlo tremendamente, que ahí comenzó a descender el poder de Dios. Pero algo pasó, que
sea Jesús. Porque Dios no habla en boca de todo el mundo. Ahora, la voz de Dios es muy diferente. En este pasaje bíblico que hemos dado lectura, después del Señor haber enviado su ángel para sacar a Pedro de la cárcel, me llamó la atención cómo este rey, en un momento determinado, no se pone su ropa de rey, sino que se pone una ropa cualquiera y se presenta frente a la multitud, no vestido de rey. Entonces, cuando está frente a la multitud, algo que me llama la atención, el mismo pueblo es que comienza a gritar y dice: voz de Dios. El pueblo decía: queremos voz de Dios y no voz de hombre. Yo me hago una pregunta: ¿por qué el pueblo pide voz de Dios? ¿Quién era este hombre? Este hombre era prácticamente enemigo de las cosas de Dios. Había metido a Pedro preso, ya había muerto hombre de Dios, lo había echado en la cárcel, y ahora el pueblo grita: voz de Dios. Ya están cansados, estaban cansados de la voz de los hombres y querían voz de Dios. Dice la palabra de Dios que mientras el pueblo gritaba voz de Dios y no voz de hombre, dice que este hombre expiró y lo tuvieron, lo usaron, murió. Pero dice el texto: ¿por qué murió? Porque no le dio la gloria a Jehová. Bendito sea el Cordero Santo. Alabanza. Y yo me hago la pregunta: ¿cómo puede darle la gloria a Jehová si él no es de ese equipo? ¿Cómo puede, si él le prohíbe a Pedro que hable acerca de ese nombre de Jesús? Le prohíbe que predique. Ahora bien, los hombres a los cuales Dios va a utilizar, con los cuales Dios quiere hablar, también quiere que estén en el secreto. Me llamó la atención la palabra que decía mi hermano Raúl. Bien, él se encierra con un hermano. Ahora, 2 horas. Él le dice al hermano: ¿de qué te vale durar 2 horas orando y cuando salgas de aquí cometes un error? ¿Sabe algo? Nada más no es que él. Hay muchos que duran más de 2 horas. Yo conocí a alguien que se internó en un monte y duró meses orando en el monte, sin bajar del monte. Alabado sea el poder de Dios. Y ahí subió el pueblo a buscar palabras proféticas. Habla el profeta que estaba en el monte. El profeta tiene uno en el monte, tiene 2 veces en el monte sin bajar del monte. La gente le llevaba coco de agua, la gente le llevaba de todo. Y el profeta en el monte echó una barba y la gente iba a buscar profecía y él le ministraba. Y la gente decía: cuando ese hombre baje de ahí, hay que preparar un evento. Ese hombre va a bajar con Dios de allá arriba. Mi alma alaba las glorias de Dios. ¿Sabe qué pasó? El hombre bajó del monte, duró casi 6 meses amaneciendo en el monte. ¿Y a qué bajó del monte? A predicar a un escenario, a predicar a la multitud. No baja del monte. Y cuando baja del monte, a los 3 días se descarga, se va para el monte. Ahora mi alma las glorias de Dios. Entonces díganme ustedes: estaba en el monte de parte de Dios. Hay sacrificios que no vienen de parte de Dios, porque nada de la obediencia que le gusta el sacrificio. Cuando usted coge un propósito, si vino de parte de Dios, usted va a ver la mano de Dios obrando. Cuando viene de parte de Dios. Pero mis amados, en el barrio de Puerto Rico, en un aposento alto, Dios me mandó 21 días de ayuno, sin salir de ahí encerrado, hace unos cuantos años. Santo sea Jesús. 21 días de ayuno. ¿Cómo Dios me manda a hacer los 21 días? Me dice: vas a hacer 7 secos sin tomar nada. Yo le estoy hablando a usted 2004 en adelante. 7 secos. Y después de los 7, te va a tomar un traguito de jugo de uva, que lo compré y lo estuve ahí para terminar los 21 días. Me dijo: con eso va a ser los 21 días. Santo sea Jesús. Mis amados, pero yo tuve de todas clases de experiencia en ese encierro. Santo sea Jesús. Mire, yo a veces estaba durmiendo, no es de que
la comida que yo no había comido. Bendito sea el Cordero Santo. Alabanza. Puedo decir que los ángeles me sustentaban durante esos 21 días de ayuno. Mi alma alaba la gloria de Dios. Pero cuando yo salí de ahí a los 21 días de ayuno, que salí que solo era cabeza y ojos blancos, alabanza, yo recuerdo que la primera campaña que me tocó predicar fue en el barrio Las Flores. Y mientras yo estaba predicando, yo recuerdo que yo decía, alabanza el poder de Dios, hay una mujer ahora mismo que está frente al espejo, no está aquí en la campaña, ella se está peinando y Dios le acaba de decir que verá su última oportunidad. Justo cuando digo esa palabra, había una descarriada que estaba frente a un espejo, alabanza el poder de Dios, y escuchó eso que el Señor usó para decirle, pero ella testifica que mientras se estaba peinando, la misma palabra que yo le dije de parte de Dios, se la acababa Dios de decir, y la confirma por mi boca. Logrando el caso de que yo sigo predicando, y cuando estoy predicando, que llevan como 40 minutos, que entra lo que es el llamado, recuerdo la revelación que Dios me da. Digo, recuerda cuando Dios me habló que había una mujer que estaba peinándose en el espejo y Dios le llamaba, esa persona está aquí. Y me dijo directamente hacia donde él. Le digo, esa persona eres tú. Yo recuerdo que tenía una espalda blanca. Ahí mismo cayó revolcándose en el lodo. Alabanza, el Señor fue dando vueltas hasta el día de hoy. Alabanza, ahí está sirviéndole al Señor. Hay un Dios que ama, hay un Dios que pelea. Y nosotros necesitamos para este tiempo escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Santo sea Jesús. ¿Sabe algo? Yo he perdido, le he dicho a los muchachos que andan conmigo. Cuando nosotros vayamos a un lugar que usted ve en el escenario, que aparentemente hay una guerra y que no esté pasando nada, acostúmbrese a dar la palabra. Así es. Que Dios es el que hace. Santo sea Jesús. Usted da la palabra, pero hay personas que quieren llamar tanto a la atención que ellos quieren bajar a Dios del cielo. Santo sea Jesús. Y quisieran que todo sea un terremoto de una vez. Vaya soltando las palabras. Bendito sea el Cordero Santo. ¿Sabe por qué? Necesitamos voz de Dios y Dios sigue hablando. Y Dios sigue revelando. En la semana pasada, a mí me pasó un caso en Monteplata. Estaba predicando en una iglesia. De repente, cuando estoy predicando en la iglesia, algo pasó. ¿Qué pasó? O sea que a mucha gente no le gusta. Porque hay gente que le gusta que el culto se dé como ustedes están ahí. Que no pase nada. Que la gente solo escuche. Pero hay un momento que Dios trae una palabra que hay personas que no soportan. Es tan fuerte, uno tiene que correr, otro tiene que danzar, otro tiene que hablar de lengua. Eso hay que entender. Bendito sea el poder de Dios. Pues esa noche Dios estaba ministrando fuertemente. Comenzó a caer gente por allá al entrar a la puerta, una manifestación poderosa. Cuando termino de predicar, que comienzo a hacer el llamado, las almas comienzan a pasar. Y de repente pasa un noveno alto, un haitiano. Me disculpo ser mexicano aquí, porque así que hay que decir, soy venezolano, también venezolano. Santo sea Jesús. Y cuando él pasa, me dice, yo quiero a Cristo. Yo oro por él. ¿Qué pasa? Que cuando oro por él, me dice, él es brujo y quiere entregar un altar. Santo sea Jesús. Digo, pues no hay problema que me entregues el altar. Yo agarré el que era brujo, lo monté en mi vehículo cuando salimos, fuimos a la casa a buscar el altar. Mire, allá había muñecos por todos los rincones metidos. Santo sea Jesús. Ahora escuche. ¿Por qué necesitamos que Dios hable y que Dios revele y que Dios se manifieste? Cuando Dios se manifiesta, algo sucede. Alguien dijo, él siempre venía a la iglesia. Y cuando venía a la iglesia,
el culto se ponía pesado. No se movía Dios. Había como una energía negativa. O sea que no se podía fluir. Santo sea Jesús. Digo, ¿cómo va a ser? Sí, pero nosotros, sabiendo que era el brujo del barrio, nunca lo sacamos por la mano. Comenzamos a orar. Comenzamos a decirle a Dios: Señor, libertalo para que tenga que testificar. Señor, tráelo a tu pie. Señor, tú sabrás cuándo lo vas a traer. Y la iglesia comenzó a orar. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver por qué cuando él iba no pasaba nada. En el mundo espiritual, si usted no tiene a Dios, los espíritus le toman el pulso. Los espíritus saben el que es consagrado y el que no es consagrado. Alabanza. Los espíritus de la tiniebla saben el que está de cerca con Dios. Alabanza. El que tiene autoridad. Los espíritus saben el que no vive doble vida. Alabanza. El que está conectado con Dios. Porque hay gente que quiere bajar el cielo a la tierra y está viviendo doble vida. Y quiero que Dios le hable. Oh, gloria a Dios. Entonces, cuando llegamos a la casa, que comenzamos a sacar los muñecos, saco la campana, una mamajuana, un pote de romo, de todas clases de cuadros. Pero cuando me meto abajo de la cama, hay una funda negra llena de hojas, una hoja con un pajo. Santo sea Jesús. Pero lo grande del caso es que la hoja estaban seca. La pusieron verde y ya estaban secas. ¿Y con qué me encuentro? Con una Biblia debajo de la cama, al lado de la funda negra. Santo sea Jesús. Cosa que yo no entendí al principio cuando saqué la Biblia. Sacamos la Biblia, sacamos las hojas, sacamos los muñecos, los quemamos. Pero cuando yo llego a mi casa, es que yo le pregunto al Señor que por qué esa Biblia estaba debajo de la cama. Usted no puede tener una Biblia debajo de la cama, porque mi mamá practicaba la hechicería y ella tenía la Biblia, pero ella la tenía en el altar, porque la mayoría de los brujos casi todos usan la Biblia. Bendito sea el poder de Dios, pero la tienen en el altar y ese estaba debajo de la cama. Y yo le pregunto al Señor: ¿por qué estaba debajo de la cama, Señor? Señor me dice: ¿qué más tuviste aparte de la Biblia? Digo: una funda de hojas, Señor. ¿Cómo estaba? Seca. Me dice: es que ese era el trabajo. Como se fuera secando la hoja, así el brujo quería secar la iglesia. Alabanza. Para que no se mueva Dios, para que no haya presencia. Bendito sea el poder de Dios. Yo creo en un Dios que habla, en un Dios que revela. Alabanza el poder de Dios. Necesitamos la voz de Dios para estos últimos tiempos. Alabanza. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue sanando. Bendito sea el poder de Dios. Lo que pasa, mis amados, que se está viviendo un sistema. ¿Cómo cuál? Bueno, algo que es viejo, más viejo que usted y que yo. Explíqueme, hermano Pablo. ¿Cómo que? Cuando Pablo estaba ejerciendo su ministerio, había un problema. ¿Cuál era el problema? Es que cada quien tenía su gallo preferido. Santo sea Jesús. Cada quien tenía su predicador favorito, preferido. Alabanza. Hoy en día hay gente que tiene predicadores favoritos y son sinvergüenza. Alabanza. Tienen tigres que son favoritos, predicadores charlatanes. Alabanza. Oh, gloria al Cordero, que agarrar una actividad usted con ese de la agenda y después agarrar otra más grande y soltarle la suya y irse por ahí no le cuesta nada. Adora mi alma la gloria de Dios. Entonces el problema que había
cuando Pablo estaba ejerciendo su ministerio, es que se había levantado Pedro, Pablo, Apolo, Cefas. Y estaban en disputa. Uno decía, yo soy de Pablo. Otro decía, yo soy de Apolo. Yo soy de Cefas. Parece que el que estaba en lo correcto era el que decía, yo soy de Cristo. Santo sea Jesús. Porque cuando usted sea de Cristo, usted fue lo que venga, pero usted determinó ser de Cristo solamente. Entonces, Pablo tiene que levantarse y reprender. Y le da gracias a Dios que él lo bautizó. Y ahí hace mención de el que él pudo bautizar. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero Pablo debe entender que Cristo no está dividido. Bendito sea el Cordero Santo. A medida de que el tiempo va pasando, escuchen esto, que esto le va a ayudar mucho. Buscar a Dios, todo eso es bueno. Santo sea Jesús. Todo eso es bueno, buscar a Dios. Pero yo quisiera como que nosotros volviéramos a esa hambre y esa sed de Dios. Alabanza. ¿Cómo así, predicador? Sí, que aprendamos a depender más de Dios. Porque antes la iglesia dependía más de Dios que de otra cosa. Antes la iglesia, todos eran Dios. Podía enseñar, tenía petición ante Dios. Le orabas a Dios. El problema se lo traía a Dios. El problema lo traía al altar. Alabanza, gloria a Dios. Y se desahogaba delante de Dios. Y le lloraban a Dios. Botaban lágrimas. Derramaban su corazón. No ragaban su vestido, sino su corazón. Y se entregaban a Dios. Y Dios les contestaba. Y Dios le hablaba. ¡Oh, gloria a Dios! La gente no quiere depender de Dios. Estamos muy cómodos. Nos estamos acostumbrando al nuevo sistema. Bendito sea el Cordero Santo. ¿Y saben algo? Hoy en día usted ve gente, a él no hay que honrarlo obligado. Si no lo honran, lo tienen al menos. Que te honre Dios. Dios que te honre. Aleluya. Varón, ¿y cómo Dios te honra? Cuando Dios te honra, Dios te exhibe. Una cosa es que tú te exhibas y otra es que te exhiba Dios. Bendito sea el Cordero Santo. Yo me sorprendí en una ocasión. Yo llego a un país. Primera vez que llego a ese país. Y cuando voy saliendo del aeropuerto, que yo alcanzo a ver mi nombre con unos carteles. Bienvenido Pablo Jiménez. Bienvenido Pablo Jiménez. Bienvenido Pablo Jiménez. Digo, pues esa gente no me conoce. Pero yo estoy mirando que es mi nombre y mi apellido. Santo sea Jesús. Y cuando ya voy saliendo, usted sabe, cuando uno va saliendo del aeropuerto, todos se me tiran encima como si me conocen. Mi alma alaba las glorias de Dios. Alabanza. Entonces Dios mismo nos pone, alabado sea el Cordero de Dios. Eso es una honra, pero la honra mayor es la honra que Dios te da. Alabanza, que debo que glorificar a Dios. Bendito sea el Cordero Santo. Y para este tiempo, mis amados, necesitamos la voz de Dios. Necesitamos que Dios hable. Necesitamos que Dios revele. Alabado sea el Cordero de Dios. Dios sigue sanando. Dios sigue libertando. Bendito sea el Cordero Santo. Alabanza. Porque hay que aprender a discernir cuando Dios está hablando y cuando Dios no está hablando. Ahora que habla la
del enemigo. Yo pensé que ya me quedaban pocos testimonios para testificar, pero cada día vamos viendo cosas. Yo estaba predicando en estos días en un lugar, pastor, y cuando termino de predicar, viene un hermano y me dice: varón, cuando yo estaba preso en La Victoria, allá había una persona con la cual usted tuvo problemas cuando usted era impío, y esa persona me dijo que estaba en tal barrio y acababa de consumir, de drogarse, y usted le pasó por el lado, y usted no lo vio, pero él lo vio, y él tenía un 38 enganchado, y lo sacó y le apuntó por la espalda, lo ibas a matar, y él dice que él escuchó una voz que le dijo: no lo haga, porque él me pertenece. Y él comenzó a temblar cuando escuchó esa voz. Alabanza. Ese es el mismo Dios que ama. Ese es el mismo Dios que revela. Ese es el mismo Dios que te guarda. Ahora puesto en las manos de Dios. Por lo dice la Biblia que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz. Alabanza. Dios sigue hablando, Dios sigue revelando. Alabanza. No crea, no se lleve lo que dice que Dios no habla en este tiempo. Alabado sea el poder de Dios. Él tiene su forma de hablar. Él habla por medio de su espíritu. Bendito sea el Cordero Santo. El espíritu, su espíritu que te cuida, que intercede por ti. Alabado sea el Cordero de Dios, que te corrige, que te reprende. Ese mismo espíritu, Dios sigue siendo Dios en todo el sentido de la palabra. Alabanza. Ahora mantenga siempre esa conexión con Dios. Sí. Hace un tiempecito atrás yo estaba predicando en un lugar donde se congrega mi hermano Alexis, que Dios le bendiga, estaba ahí atrás. Sea Cristo glorificado. Y hay una persona que viene, saca una bocina en plena campaña y sube su bocina toda frente a la iglesia. Subió esa bocina y alguien le dijo: mira, pero esa gente tiene un culto ahí. Santo sea Jesús. Y él subió su bocina. Mire, Dios no puede ser burlado. Él subió la bocina, pero en los pocos días él murió. No me alegrado de eso. Lo que quisiera ver que Dios lo salve. Pero Dios sigue velando por la iglesia. La iglesia no está huérfana. Alabanza. Dios cuida de su iglesia. Dios cuida de sus hijos. Ahora mira la gloria de Dios. Ahora, ¿qué quiere Dios? ¿Qué está demandando Dios de su iglesia? Que seamos fieles. ¿Por qué tenemos que ser fieles? Porque si usted no es fiel, esos son sus problemas. Recuerde, aunque sea infiel, Él sigue siendo fiel. Él permanece fiel. Y es lo que queremos. Yo creo en un Dios que revela los ocultos. Creo en un Dios que contesta peticiones. Mi alma alaba las glorias de Dios. Alabanza. Creo en un Dios que cuando usted se va al secreto, alabado sea el poder de Dios. ¿Cuántas personas no le han puesto fecha a Dios? Hasta para la misma fecha Dios le ha contestado lo que ellos le han pedido. Pero todo es al tiempo de Dios, no es al tiempo tuyo. Mi alma alaba las glorias de Dios. Si no hubiese sido por Dios, yo no estuviera aquí. Si no hubiese sido por Dios, tú no estuvieras aquí. Alabanza. Tenemos un Dios, escuche bien, que el profeta Isaías dijo: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Alabanza. En el libro de Jeremías, Dios lo dijo claramente. Jeremías 33:3. Dios le dijo a Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay un Dios que habla, hay un Dios que sigue hablando, hay un Dios que revela. Alabado sea el poder de Dios. Yo no sé cuál es la petición que tú quieras delante de Dios. Yo no sé qué tú estés esperando, pero si estás esperando algo, espera lo que
que lo que ellos hacen, como que no me dejen escuchar lo que ellos dicen. Dios mío. Santo sea Jesús. Ave. Entonces, aquí usted tiene que tener testimonio que Dios no habla a todo el mundo, pero Él habla. ¿Te ve lo que dijo el hermano Raúl? Yo siempre me he identificado con ese verso bíblico. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Pero cuando te habla dice el verso, lo que él está diciendo, ten cuidado de ti mismo. No te confíes. Sí. No te confíes. No te abases a tu propio yo. No es con tu fuerza, Timoteo. Alabanza. No te creas la gran cosa. Ojo, estudie a Isaías capítulo 10 para que usted vea con la historia que usted se va a encontrar. Alabanza. Con aquel rey, cómo se tomó la gloria. Cuando dice todo con mi mano, como recogía los huevos, alabado sea el Cordero de Dios, todo lo hizo con su mano. Alabanza. Entonces tuvo Dios que reprenderlo y decirle: se gloriará el hacha contra el que con ella corta. Santo sea Jesús. O sea, el hacha no corta sola. Alguien tiene que agarrarle el hacha y darle el hachazo. Gloria a Dios. Aquí todo lo que pase depende de Dios, no depende de nosotros. Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Todo depende de Dios. Yo recuerdo una ocasión que yo digo: bien, pues hasta cuando uno se convierte, mis amados, al principio del ministerio no tiene tanta guerra. Y yo recuerdo que un día me citaron a la justicia. Digo: pero Dios mío, ¿por qué es esto, Dios? Con una bendita pensión. Pero, ¿y por qué, hermano, paga esa pensión? No, eso fue de afuera, no fue en el matrimonio. Usted sabe que cuando uno viene a los caminos del Señor, Dios se viene con cosas de afuera. Y como quizás quería que yo permanezca ahí, pero yo me di una familia. Y siempre es una guerra. Hasta que un día yo dije: venga acá, ya el muchacho va a cumplir, queda meses para cumplir 18 años ya. ¿Para qué me están citando si yo cumplo? Y esa noche amaneció orando y dije al Señor: yo no quiero volver por ahí. Bueno, de tal manera que cuando fui, lo único que la jueza le dijo: ¿pero qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted quiere? Se la comió. Y entonces la persona sale diciendo que yo soborné a los jueces, que yo compré a los jueces. Santo sea Jesús. Yo no compré a los jueces. Yo le pedí a Dios lo que yo quería que él hiciera. Santo sea Jesús. Y Dios lo hizo. Porque ahí es cuando Dios te escucha. Alabanza. Él escucha la oración de sus hijos. Ahora usted tiene que ser fiel a Dios. Ahora, si usted cometió un error, alabanza, porque no es que no lo cometa, cualquiera comete un error, humíllese ante la presencia de Dios. Alabanza, no defraude a Dios. Bendito sea el Cordero Santo. Hoy en día, ¿cuál es el problema más grande hoy en día? Para lo que dice que Dios no habla, por todo lo que está pasando. Gente dividiendo iglesia, gente que van, que así dice el Señor, sin Dios decir. Porque, oiga, ahora cualquiera que no se quiera someter, saca 2 o 3 que lo sigan y se va y levanta una iglesia. Bendito sea el Cordero Santo. Yo no digo que Dios no te manda a levantar una iglesia, porque muchas veces decimos: no, porque el concilio tiene que establecerte, que reconocerte. No, todo se hace en el nombre de Dios. Y aquí puede un hermano escuchar la voz de Dios y se levanta una obra a un lugar, pero ahí está el pastor. Santo sea Jesús. Ahí está la iglesia para darle cobertura. Dios te mandó, vamos a poner el lugar. Sea Cristo glorificado. Vamos a ver si Dios te mandó. Y el pastor tiene la visión y se da cuenta si Dios lo mandó. Porque cuando mi pastor fue a la bandolera a levantar una obra, él dice que le dio un sueño, escuchó una voz, Carlos La Chapa Martínez, que le dijo: vete a la bandolera y levanta una obra. Santo sea Jesús. Pero ¿de dónde sabe? Él sabe de la Pagallana, de Iglesia de Dios. Va y levanta la obra. Santo sea Jesús. Y la iglesia lo apoya. ¿Y cuántas iglesias no han salido de ahí? Se ve que Dios mandó. Porque cuando Dios manda, Dios respalda. Pero hoy tenemos predicadores que no se han doctrinado.
cogido escuela bíblica. Santo sea Jesús. Ellos mismos se engancharon a predicadores. ¿Y qué están predicando? Ellos predican muchas cosas. Varón como así muchas cosas. Un poquito de este, un poquito de este, un poquito de este, un poquito de aquel, un poquito de aquel. Porque ellos lo que andan es diciendo todo lo que ellos ven, lo que habla otro. Y no se van a la Biblia a ver si es cierto lo que dice. Y ahí es donde está el error, ahí es donde está el problema. Cuando Dios habla hay evidencia. Cuando Dios revela hay evidencia. Mi alma alaba las glorias de Dios. Alabanza. Hace unos cuantos años. Ustedes ven eso de hay un Dios que revela y que puede dar nombre. Pero hermano, han pasado tantas cosas con gente que de que Dios les revela nombre, no hay nada oculto que no saque a la luz. Así es. ¿Sabía usted? Entonces, el pueblo pereció porque por falta de qué? La palabra amén, ¿qué es lo que significa? ¿Así que? Hay que tener cuidado a lo que se dice amén. Conocí de un hermano que Dios lo usaba revelando el nombre, llamando nombre y apellido. Ay, papá. Y fue a una iglesia a predicar y cometió el error. Oiga, como Dios lo delató. Tenía su tabla ahí. Y lo agarraron de prevenido. Y tuvo que pasarle la tabla a alguien cuando le iban a entregar. Y la tabla abierta. Ahí estaban todos los nombres que había buscado. Dios mío. Santo sea Jesús. Vaya manda. Porque así es que se maneja eso. Yo no digo que Dios lo hable, que Dios habla, Dios revela. Pero ¿sabe lo que es? Bueno, yo por lo menos, la mayoría de esa gente, viene Marta, me invita a predicar, que se congrega aquí. Yo sé que Marta es de Siloé, pero que Marta se congrega aquí, me invita a una predicación. Ah, sí, yo me hago amigo de Marta, entro a su Facebook. Y en el Facebook de Marta yo veo todos los amigos que ella tiene. Todos los amigos que tiene. Ahí veo los hermanos de la iglesia. Y es fácil yo venir a llamarlo por nombre, que eso es lo que están haciendo muchos charlatanes, muchos sinvergüenza. Pero ya lo buscaron en el Facebook y vienen diciendo que Dios habló y que Dios reveló. Hay que tener mucho cuidado. Alabanza. Yo recuerdo, mis amados, que yo estaba en una actividad, en una ocasión el predicador que estaba predicando y se sacudió y abrió un juidero y de repente dice el predicador: yo me voy a quedar aquí con cara en la boca. Y cuando me dijo esa palabra, el pueblo comenzó a avanzar. Digo, ¿por qué es esto, Dios mío? Y el pueblo le está lanzando un ángel con cara de león. Porque ellos no saben lo que le está diciendo. Sea Cristo glorificado. Métase en las escrituras y haga lo que Dios le diga que haga. Lleve el mensaje. Alabado sea el poder de Dios. Dios sigue hablando, Dios sigue revelando. Dios habla hoy, Dios siempre estará hablando, pero no a todo el mundo. Alabado sea el poder de Dios. Pongamos en las manos de Dios, que para estos tiempos necesitamos verdaderamente voz de Dios y no voz de hombre. Necesitamos que Dios hable a la iglesia. Necesitamos que Dios hable al pueblo. Si no vamos a estar aquí no regrese, si no vamos a corregir que no corrija, pero queremos voz de Dios, no voz de hombre. Pónganse de pie. Porque si viene voz de hombre, me pueden comer un gusanos. Santo sea Jesús, como le pasó al rey. El pueblo le dijo voz de Dios, no voz de hombre. Porque hay momentos que el pueblo se cansa y quiere escuchar la voz de Dios. Tantas almas que se están perdiendo, tanta gente que muere sin Cristo. Dios mío, Espíritu Santo de Dios. Pues usted que Dios lo llamó para llevar el mensaje, quiero el mensaje. Gane alma para Cristo. Pero que esa alma se salve y usted también, usted no se pierde. Usted no es un puente para que otro pase y se salve. Y luego usted perderse. Padre, gracias. Que he predicado tu palabra en esta noche. Toda la gloria es tuya. Dios del cielo. Bendice la iglesia. Bendice los líderes. Si hay algún amigo que no